Hola, un saludo muy especial de parte de José Cisneros. Continuando con los estudios de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos del alma y del espíritu. Dice las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos, hermanos, y nunca perdamos de vista que la palabra es viva. Es viva porque la palabra viene de un Dios vivo, un Dios que nos creó y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Hemos estado estudiando una serie de advertencias que encontramos en el libro de Hebreos, y hoy vamos a ver esa tercera advertencia de parte de la palabra del Señor. Y esa advertencia, dice la palabra del Señor, que nos anima a llegar a la madurez. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 11, nos habla la palabra del Señor acerca de la advertencia contra la apostasía. Es un tema muy especial el que queremos tratar en esta noche, en este día. Y yo sé, mi querido hermano y amigo, tú que vas a escuchar este mensaje que viene de parte del Señor, tú que has abierto este espacio y este video ha llegado a ti, espero que tú lo aproveches y escuches lo que el Señor quiere decirte a tu vida. Porque ya sea de que en el caminar puede ser que tú hayas conocido a Cristo y tu fe haya menguado. Puede ser de que hayas entrado en una vida rutinaria, hayas entrado en un vacío donde has dejado de leer la palabra del Señor, donde has dejado de orar al Señor, donde has perdido esa relación personal que tienes que tener con el Señor, y tu vida ha entrado a un estancamiento. Así que en este precioso tiempo, yo quiero hablarte acerca de esta advertencia que el Señor trae a tu vida, pero también pidiéndote de que no te quedes solo con esta bendición, sino que la compartas o te suscribas. Estaremos haciendo estudios muy importantes para tu crecimiento. La palabra del Señor nos habla acerca de la advertencia, de esta advertencia contra la apostasía. Y tú te preguntarás, ¿qué es la apostasía? Y la apostasía es simple y sencillamente el abandono o el rechazo a la fe. Un día la persona estaba pasando por alguna situación en su vida, buscó a Cristo, Cristo le abrió sus manos, empezó a caminar con él y luego conoció todos esos principios, como dice la palabra del Señor, todos esos rudimentos. Pero nunca creció, se estancó, su vida dejó no buscó tener esa madurez en la fe, en este caminar en el Señor. Y por eso nos advierte la palabra del Señor, ¿verdad? De que dice de esto, dice la palabra del Señor, tenemos mucho que decir. Dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es lo que pasa hoy en día?
Hoy en día en las redes sociales, hoy en día en la vida, hay tantas distracciones, no solo para la juventud, sino que para los matrimonios, para los mayores, e incluso hasta para los de la tercera edad, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros nos empezamos a congregar. Nosotros, dice, a veces nos hacemos tardos para oír. Cuando la palabra del Señor viene y nos habla, la palabra del Señor viene y el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida, empieza a cambiar, a querer cambiar todas aquellas costumbres que nosotros hemos venido arrastrando en nuestra vida inconversa. Simple y sencillamente hemos venido trayendo y llevando esa como una costumbre. Y eso a veces no lo queremos sacar en nuestra vida. Y eso nos hace tardos para oír. Y viene la palabra, y la palabra como veíamos siempre acá en Hebreos, de que la palabra es viva y eficaz. Más cortante que una espada de 2 filos, dice la palabra. Que penetra hasta partir el alma. ¿Verdad? Así que si tú te dejas que la palabra del Señor te guíe, que la palabra del Señor te instruya, que la palabra del Señor te forme, es que la palabra va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios mismo va a hacer grandes cosas en tu vida. Y recuérdate que no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Dice Efesios que cuando nosotros creemos la palabra de verdad, somos sellados con su Santo Espíritu. ¿Verdad? Así que la palabra del Señor nos dice en el verso 12, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice la palabra del Señor. Así que mis queridos hermanos, amigos, tú que estás escuchando la palabra del Señor, cuando uno ya lleva su tiempo congregándose, estudiando la palabra del Señor, dice, ya tendríamos que ser maestros. Y ya no estamos siempre estancados en esos rudimentos. Y los primeros rudimentos, dice la palabra del Señor, que tú, para haber creído en Cristo Jesús, tú creíste porque creíste en Cristo Jesús, que es el Señor de tu vida. Que tú sabías que hay una condenación eterna para todo aquel que rechaza a Cristo. Y hay una vida eterna para aquel que recibe a Cristo. Y fuiste bautizado. Y supiste que tus pecados solamente pueden ser lavados por medio de la sangre de Cristo. Y que Cristo ya pagó por esos pecados. Por eso es que nosotros sabemos en los primeros rudimentos de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Él vino, dejó su gloria y vino a este mundo y se humilló y pagó ese precio que teníamos que pagar tanto tú como yo. Así que necesitamos tener esa madurez. Ya no necesitamos de estar como esperanzados a la leche,
sino que de alimento sólido, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice la palabra del Señor, en la palabra de justicia, porque es niño. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo que cuando uno llega a Cristo, es un bebé, y empieza uno a que el Espíritu Santo lo vaya formando y vaya creciendo. Y eso es hermoso cuando el Señor va formando esa nueva criatura. Porque ya las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Así que sigue diciendo la palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Cuando ya tienes esa madurez espiritual, ya no, aunque los vientos vengan fuertes, ya no te van a botar. Pueden venir pruebas fuertes, no te van a botar. Van a venir pruebas, no te vas a desfallecer. Van a venir desánimos, pero tú vas a seguir adelante porque sabes y estás con esa fe de que Cristo va adelante de ti. Así que en esta ocasión yo quiero animarte a que busques si estás desanimado, a que busques nuevamente ese fuego que una vez estuvo en tu corazón, en tu alma. Y no te dejes que el enemigo destruya tu vida y te vuelva a encadenar donde ya Cristo te libertó. Tú ya eres un hombre, una mujer libre. Ya no eres esclavo del pecado. Ya Cristo pagó ese precio. Así que dice la palabra del Señor, habla acerca de aquel que cae. Y como vimos que la palabra es como esa espada de dos filos que penetra, y cuando la palabra penetra, corta. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y del corazón también, los sentimientos, ¿verdad? Así que dice la palabra del Señor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice la palabra del Señor, no te puedes quedar estancado en solo esos rudimentos están dentro de ti, tú ya creíste y eso no va a cambiar. Pero tú, dice la palabra, vamos adelante hacia la perfección. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque somos pequeños Cristos buscando, y el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro predicador de predicadores, nuestro Salvador, el que recibió toda autoridad para que delante de Él se arrodille toda rodilla, todo lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque dice la palabra del Señor de que Él como se humilló, así Él lo exaltó. Así que es tiempo de seguir caminando, dice, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. No es posible que nosotros abandonemos estos rudimentos, o teniendo estos rudimentos que nosotros ya los tenemos en nuestro corazón, volvamos y regresemos a las mismas obras muertas, regresemos al pasado, dice la palabra del Señor. Así que dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, estamos hablando de estos rudimentos, dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Estos siempre van a estar con nosotros, pero es necesario que vayamos adelante, porque hay algo más grande que te está esperando. Cristo Jesús te quiere hacer, y el Espíritu Santo te quiere llevar por senderos que aún tú no conoces, ni que yo conozco. Así que dice la palabra del Señor, y eso éramos, dice, y eso éramos. Ve, ¿qué éramos antes? ¿Y qué el Señor está haciendo hoy? Dice, si Dios en verdad lo permite, dice la palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice la palabra que porque es imposible que tú ya teniendo esos rudimentos, esos principios, hayas conocido, dice la palabra del Señor, hayas conocido, dice, y gustaron, dice, el don celestial, y que fueron iluminados, dice la palabra del Señor, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, somos partícipes de ese Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es algo muy hermoso lo que dice la palabra, pero es imposible que los que esa vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Nos deleitamos estudiando la palabra de Dios y no puede ser, dice la palabra, que de repente se cierre y volvamos nuevamente y dejemos eso atrás. O no caminemos o no avancemos en la vida espiritual y sigamos siendo niños. Así que dice la palabra del Señor, así gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Wow, esto es hermoso lo que dice la palabra del Señor. Así que dice, y recayeron. Wow. Después que todo has tenido eso, es por eso que esta palabra es para ti en esta noche. Si no has caído, si estás a punto del último hilito para que tu vida espiritual fracase, por eso oramos antes de hacer estos estudios. Oramos para que tú también abras y puedas escuchar este mensaje que es de parte de Dios. Hoy vas a ver en tantos lugares que se está perdiendo escudriñar la palabra de verdad. Y dicen a predicar, a enseñar lo que le gusta a la gente. Pero si el Señor sabe que tú estás cayendo, que tú necesitas una palabra fuerte, es por eso que levanta siervos para que te traigan esta palabra. Y tú la estás recibiendo ahorita. Dice la palabra, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Wow. Tú y yo, mi amado hermano, sabemos lo que Cristo hizo en nuestra vida. Tú y yo sabemos lo que Cristo está haciendo o lo que estaba haciendo en tu vida. Pero los deleites, los frutos de la carne han ido creciendo y te has ido estancando en la oración.
El Señor te dice en esta ocasión, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos, dice la palabra del Señor. Así que la apostasía en estos tiempos se está dando. Y a veces la gente no entiende lo que es la apostasía, pero está rechazando, está abandonando en el que ha creído, en el que ha hecho tantas obras en su vida, en el que le da la vida, le da la salud, lo mantiene vivo, le ha dado esa familia, le ha dado ese hogar, le ha permitido tantas cosas y se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de Cristo. La palabra del Señor hace dos comparaciones. Dice la palabra del Señor, para terminar, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. A todo aquel que cae esa lluvia, todo aquel que recibe esa palabra y todo aquel que la recibe, todo aquel que acepta esa palabra, así como esta que te está llegando hoy en esta ocasión. Dice la palabra del Señor que te compara a ti te compara como esa hierba verde, que dice que recibe esa lluvia y dice y se hace verde, y dice produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Florece, la va a ver verdecita, la va a ver que da fruto. Pero todo aquel, aquí está lo grave, todo aquella hierba, dice la palabra del Señor, pero el que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima para ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué pasa si tú no recibes la palabra del Señor? ¿Qué pasa si tú no atiendes ese llamado del Señor? Cristo te ama. Él está esperando con los brazos abiertos para que tú vengas a Él y te arrepientas ahí donde tú estás. Puedes cerrar tus ojos, orarle al Señor, decirle: Señor, perdóname, te he fallado. Aviva ese fuego que había en mí. Pídele perdón. Y Dios, con toda seguridad, que Él te va a limpiar esos pecados y te va a hacer como esa hierba verde y vas a empezar a dar frutos. Dios te bendiga, Dios que te guarde. Y dice la palabra del Señor que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté contigo. Comparte este video para que muchos este mensaje sea de bendición. Hasta la próxima. Esperamos la cuarta advertencia que encontramos en este libro precioso. Hasta la próxima.